Muy bien, niños del grupo 2 del grado tercero C. En este miércoles 6 de octubre vamos a trabajar las áreas de ciencias sociales y religión. Como venimos trabajando en los periodos de la historia de Colombia, hoy nos corresponde un nuevo periodo de la historia, que es el periodo colonial. Recuerden que primero vimos el periodo indígena, periodo en que todavía los españoles no habían llegado a nuestro territorio, sino que era un periodo en que primaban las culturas indígenas, todo era natural, había muchas riquezas de recursos naturales, oro, esmeraldas, piedras preciosas, ¿cierto? Y era una época en que los indígenas dominaban nuestro territorio americano y especialmente nuestro territorio colombiano. ¿Qué pasó después? Entró el periodo de la conquista, cuando llegaron todos estos españoles, ¿cierto?, a América, se asentaron en el territorio colombiano, esclavizaron a los indígenas, algunos indígenas lucharon contra ellos y lograron preservar su cultura, otros definitivamente no lo lograron porque los españoles vinieron con armas de fuego, mientras que los indígenas ¿con qué lo recibían? Pues con palas, con piedras, con picas que ellos mismos hacían, pero no tenían armas de fuego, por eso tenían mucho por perder. Y desde allí empezó todo ese periodo de la conquista, donde los españoles llegaron a nuestro territorio y nos conquistaron. Luego de que los españoles conquistaron este territorio, empieza el periodo de la colonia. Vamos a ver entonces de qué se trata este periodo. Entonces dice, periodo de la colonia. La colonia, después de que los españoles conquistaron la totalidad del territorio que hoy conocemos como Colombia, se inició un periodo que se conoce como la colonia entre 1550 y 1810 y que se caracterizó por un intenso proceso de poblamiento español de los lugares, organización de formas de gobierno y administración local, creación de instituciones de explotación de la mano de obra indígena y africana para la extracción y producción de recursos. Allí entonces los españoles colonizaron, se hicieron dueños, la colonia española, la realeza española se hizo dueña de todas nuestras tierras y de los indígenas que allí vivían. Vamos a continuar leyendo, dice, las instituciones para gobernar las colonias españolas de América. En España se crearon dos grandes instituciones para administrar los territorios americanos, a saber, el Consejo de Indias fue creado en 1518 para gobernar a las colonias americanas. Este órgano estuvo formado por juristas y otros funcionarios que asesoraban al rey para el control de las colonias de ultramar. El rey consultaba este consejo antes de anunciar las leyes y las reales cédulas, órdenes legales, y la Casa de Contratación. Esta institución se encargó de la parte comercial con las colonias americanas, supervisó el envío de barcos y pasajeros y cobró los impuestos comerciales y controló el monopolio comercial. Entonces aquí tenemos esos dos grandes administraciones, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Luego nos dice, las reales audiencias, estos entes territoriales fueron gobernados por un presidente, asesorado por un consejo y un tribunal de justicia. Estas instituciones publicaban ordenanzas de cumplimiento obligatorio. También estuvieron los virreinatos, dice, territorios gobernados por un virrey que representaba la autoridad del rey de España en América. El virreinato de nuestro territorio se creó en 1739, cuando nuestra real audiencia se convirtió en el virreinato de Santa Fe. Habían cabildos que dice se erigieron para el gobierno de las ciudades bajo la autoridad de los regidores, quienes debían ser vecinos del lugar y poseer grandes riquezas. En estos cargos podían participar los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América. Y los capitanes generales fueron los administradores, fueron las administraciones de los territorios alejados en donde hubo conflictos con los indígenas que no aceptaban la autoridad española. Estos entes territoriales estuvieron dirigidos por un gobernador o capitán general con funciones militares. Bueno, ¿todo eso para qué? Para decir que después de que conquistaron el territorio colombiano, entonces los españoles se dedicaron a organizarse. Entonces ya el rey de España mandaba y aquí había un virreinato, un virrey, y así se empezaron a generar presidentes y todo eso dentro del territorio colombiano, de todos los indígenas y los pueblos criollos que empezaban a nacer de las mezclas de los indígenas, los españoles y los esclavos africanos. De la economía colonial. En la colonia, las principales actividades fueron la minería, la agricultura y el comercio. No hubo preocupación por la elaboración o transformación de productos. La explotación de oro y plata se hizo a través de la mano de obra forzosa de indígenas y de esclavos africanos. Entonces, los españoles, ¿qué hacían? Forzaban, obligaban a los indígenas y a los esclavos africanos a que explotaran el oro y la plata para ellos. Durante la época colonial, estos metales fueron ampliamente apetecidos, principalmente para la acuñación de moneda necesaria para las transacciones
perdón, esto se me está bajando, es que este es un computador diferente al mío. Para las transacciones comerciales entre los imperios europeos, España se dedicó a comerciar estos metales a Inglaterra y Francia y a comprarles productos. Además, los españoles se apropiaron de amplios territorios indígenas y los convirtieron en extensas plantaciones de azúcar, algodón, aguardiente y tabaco, cultivadas por mano de obra indígena. La gran parte de estos productos agrícolas fueron destinados al consumo interno y no al comercio. Las colonias españolas en América solo podían vender y comprar productos a España porque tenían prohibido comerciar con Francia o Inglaterra. Por esta razón surgieron los piratas y corsarios. Al interior del territorio de la Nueva Granada, la actividad comercial se desarrolló con gran lentitud porque se movilizaba por caminos en mal estado y los ríos de difícil navegación. Bueno, la iglesia en la colonia. La iglesia católica cristianizó y evangelizó a la mayoría de los indígenas a través de diferentes estrategias. Los religiosos católicos tuvieron temor por las prácticas y creencias rituales de los indígenas y sobre todo de los africanos. Por esta razón, la iglesia, a través del Tribunal de la Inquisición, persiguió y castigó a los paganos. Bueno, la iglesia católica se impuso en América durante este tiempo porque, como les explicaba en el colegio, los indígenas y los africanos tienen culturas muy diferentes a las culturas cristianas. Bueno, aquí podemos ver una imagen que representa esto. Vemos acá en los caballos a los nobles, a los hijos de los españoles, mientras que aquí en el territorio vemos indígenas, esclavos y africanos, esclavos, y también criollos, toda la mezcla de indígenas, africanos, españoles, trabajando la tierra para ellos. Todos eran esclavos de los españoles. ¿Qué actividad tenemos el día de hoy? Dice, observa con mucha atención el video que aparece en el siguiente enlace para que profundices en las características del periodo de la colonia. Entonces, ingresamos allí. Luego ponemos en el cuaderno de sociales el título, periodo de la colonia. Luego respondemos en el cuaderno las preguntas con base en lo que vimos en la guía y lo que vimos en el video. Entonces tenemos aquí varias preguntas. ¿Entre qué años se dio el periodo de la colonia en Colombia? ¿Por qué se denomina periodo colonial? ¿Quiénes tuvieron el dominio del territorio colombiano durante esta época? ¿Qué nombre recibieron las dos grandes instituciones que administraron los territorios de España? ¿Cuál fue la base de la economía colonial? ¿Qué opinas del dominio que tuvieron los españoles sobre el territorio colombiano? Y últimamente, en el cuarto punto nos dice, realiza un dibujo o pega una imagen en tu cuaderno que para ti representa el periodo de la colonia de Colombia. Aquí se los puse en esta paginita, si quieren lo pueden imprimir y pegar o si no lo dibujan, que les quede bien bonito. Eso sería todo por sociales. Vamos a conocer entonces el periodo de la colonia. Y en la pildorita educativa de religión vamos a hacer este lindo dibujo. Vamos a hacerlo en nuestro cuaderno, giramos el cuaderno, dice Jesús busca a todo el mundo y todo el mundo lo busca a él. Entonces vamos a hacerlo y cada uno en 5 o 6 rengloncitos va a escribir qué significa esa imagen para ustedes, qué representa esa imagen para cada uno de ustedes y eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego.